Que el Señor te bendiga. Te damos la bienvenida a la escuela dominical para esta semana. Y en esta semana vamos a estar estudiando otra lección de consejos para la vida en los Proverbios. Y la lección de hoy se titula Consejos para padres e hijos. Consejos para padres e hijos. Tenemos varias citas de los Proverbios para realizar o desarrollar esta lección. Proverbios 1, versículo 8, Proverbios 13, versículo 24, Proverbios 19, versículos 18 y 26 al 27, Proverbios 20, versículo 20, Proverbios 22, versículos 6 y 15, Proverbios 23, versículos 13 al 14, y Proverbios 30, versículo 17. Son varias citas que tenemos, tú después las buscas con calma y mientras escuchas la lección las puedes ir buscando. El versículo para memorizar en esta lección es Proverbios 10, 27, que dice así: Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Y el propósito de la lección es que tanto padres como hijos apliquen los consejos que contiene la palabra de Dios. Muy bien, vamos entonces adelantando y te voy a dar una pequeña introducción sobre esta lección. Y lo primero que te quiero decir es que no existe un curso para ser padres. No hay ni en la primaria, ni en la premedia, ni en la media o junior high school, ni en el college, ni en la universidad. No hay curso para ser padres. Esto no existe. No existe un modelo único de crianza tampoco. No hay cursos, no hay escuelas para ser padres y no hay un modelo único de crianza. Las iglesias han creado ministerios para ayudar a la familia en cuanto a la crianza de sus hijos, y también las instituciones sociales en los gobiernos de los diferentes países están dando patrones de enseñanza, pero el diario vivir en el hogar es la escuela perfecta para criar hijos. Es muy difícil criar hijos. Yo tengo 3 hijos. Ya los 3 son mayores de edad, pero es muy difícil criar hijos. Y el procedimiento que funcionó para mi papá, a lo mejor no funcionó para mí como padre. Lo que funcionó para mis hermanos con sus hijos no funciona para mí. Lo que funcionó para mí no funciona para otros. Entonces, es difícil criar hijos. De allí que los hijos de mismos padres, hijos de padre en el matrimonio, criados con las mismas disciplinas, con las mismas reglas, con el mismo amor, con las mismas instrucciones, y cuando son adultos, cada uno asume la conducta que quiere escoger. Pero hay algo muy cierto, mi hermano o mi amigo, que el procedimiento o que los procedimientos de Dios, el consejo de Dios, nuestro Creador, y que están en su palabra, en la Biblia, para padres y para hijos, funcionan en todos los casos. Los consejos de parte de Dios para los padres y para los hijos funcionan en todos los casos. Esa es una gran verdad y es una realidad. Vamos entonces desarrollando la lección después de esta corta introducción y vamos a decir en primer lugar que los hijos necesitan corrección. Los hijos necesitan corrección. Proverbios 13, 24, Proverbios 19, 18, Proverbios 22, 15 y Proverbios 23, 13 al 14. Allí vas a encontrar consejos de parte de Dios diciéndonos que los hijos necesitan corrección. Es muy importante que los hijos tengan corrección. La Biblia nos enseña que la corrección debe ser a edad temprana cuando todavía hay tiempo. Mis amigos, mis hermanos,
La corrección debe ser temprana cuando todavía hay tiempo. No podemos esperar a que los hijos sean mayores de edad para que entiendan lo que nosotros les queremos decir, porque va a ser demasiado tarde, muy, muy tarde. Los niños desde muy pequeños, saben que los niños, voy a compartir algunas ideas con los estudios que tengo sobre desarrollo del niño y la práctica con mis hijos y con niños de temprana edad. Los niños hasta los 5 años, de los 0 a los 5 años, ya han desarrollado completamente su personalidad. Después de los 5 años, corregir, cambiar conductas va a ser muy difícil. No es imposible, con Dios nada es imposible, pero va a ser muy, muy difícil. ¿Por qué entonces no comenzar temprano? De los 0 a los 5, desde que el niño nace, desde que está en el vientre ya le podemos hablar a ese hijo, a esa hija. El primer punto que vamos a desarrollar en los hijos necesitan correcciones, corrección por amor. Proverbios 13:24. En la Biblia traducción lenguaje actual dice este versículo: si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. Entonces hay padres que les da lástima corregir a sus hijos, que les da lástima disciplinar a sus hijos. Ay, no, pobrecito, pero es que está chiquito, ay, tan bonito, y no, él no sabe lo que está haciendo. Entonces, tenemos que corregir a nuestros hijos por amor. Hay padres que tienen esta lástima para corregir a sus hijos, para disciplinarlos, pero una demostración de amor hacia los hijos es cuando se les disciplina, cuando se les castiga. No se puede aplaudir lo mal hecho por los hijos. No podemos aplaudir lo que los hijos hacen mal porque están chiquitos, porque no saben. No, no, no. No hay que dejar a los hijos sin corrección, hay que corregirlos. Es importante también cómo se corrige. Tenemos que saber cómo corregir a nuestros hijos, pero no debemos tener temor de ejercer la corrección hacia nuestros hijos. Porque cuando nuestros hijos sean mayores, entonces ellos van a aplaudir que nosotros les hayamos dado disciplina y la van a entender. Al momento, como dice de Hebreos, creo que el capítulo 12 de Hebreos, dice que al momento la disciplina no es buena y parece estorbosa, parece que hace daño, que no me gusta. Pero a la larga la disciplina va a dar frutos, buenos resultados, buenos frutos. También es urgente la corrección. La corrección es urgente, mis amigos y mis hermanos. Proverbios 19:18. En la Biblia traducción lenguaje actual dice: corrige a tu hijo antes de que sea muy tarde. No te hagas culpable de su muerte. A veces yo he escuchado padres que se lamentan: si le hubiera enseñado esto a mis hijos, si yo les hubiera corregido, si les hubiera enseñado la palabra desde pequeños, ahora mira, demasiado tarde. No nos sintamos, no cometamos este error para entonces tener culpabilidad cuando nuestros hijos están en los caminos errados. Es urgente corregir a nuestros hijos a edades tempranas. Temprano, mis hermanos. Temprano significa temprano. No lo dejes para mañana, no lo dejes para después. Cuando crezca, hazlo hoy, aunque esté pequeñito. Es urgente corregir a nuestros hijos en edades pequeñas, tempranas. Nunca celebres ni te haga gracia cuando tus hijos repiten palabras obscenas, porque las escucharon en algún lugar. Y hay personas, yo he visto a padres, he escuchado: ay, mira lo que sabe decir. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Quién te enseñó eso? Porque a veces tenemos familiares o amistades que le dicen palabras obscenas y nuestros hijos las escuchan y las repiten. Entonces no debemos celebrar esto, no nos debe hacer gracia. Lo que tenemos que hacer es corregirlos y enseñarlos. Tampoco debemos acostumbrar a nuestros hijos
a obedecer a gritos. Hay padres que sus hijos obedecen solo a gritos. Si no les gritan, no hay obediencia. No, hermanos, amigos, esto no puede ser. Esto es un error muy grave. Hay que enseñar a nuestros hijos a obedecer en cualquier lugar, cualquiera sea el momento, sin necesidad de gritarles, sin necesidad de repetirles una y mil veces para que puedan obedecer. Desde que los niños son pequeños, desde la infancia, y la infancia es desde los 0 años, digamos que 0 a infantes, 0 años, 1 año, 2 años, allí están los infantes. Entonces hay que enseñarles límites para que respeten a sus padres y a toda autoridad. Hay que enseñarles límites a los hijos. Límites, mis hermanos. No permita que su hijo le pegue. No permita que su hijo le dé una cachetada porque lo corrigió. No permita que su hijo le esté pateando. No permita que su hijo le haga un berrinche en el supermercado porque no le compró un juguete. Hay que corregir a los niños con amor, pero hay que corregirlos y disciplinarlos, y hay que enseñarlos a respetar la autoridad de los padres y cualquier otra autoridad. Los pastores, los maestros, los mayores, a toda autoridad. La corrección física, wow, este punto es bien tremendo. Corrección física, Proverbios 23, 13, 14. También en la Biblia, traducción lenguaje actual, dice: a los niños hay que corregirlos. Unos buenos golpes no los matarán. Ok, también la nueva traducción viviente dice: la disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Y en esto hay mucha división hoy día, inclusive en la iglesia. Hay mucha división de que si a los niños se les puede castigar físicamente, que no se les debe castigar. Entonces, eso hay división en cuanto a este tipo de disciplina física, ya sea en la iglesia y en la sociedad, en la comunidad, en cualquier lugar. Pero la Biblia afirma que sí se puede corregir al niño físicamente. Ahora, no se trata, cuando hablamos de corrección física, no se trata de golpear a los niños, de castigarlos a golpes, con rabia, con ira. No se trata de eso. No se trata de darles golpes desenfrenados. Eso no es lo que está diciendo la Biblia. La Biblia dice que la disciplina física debe ir acompañada con el diálogo verbal. Tiene que haber un diálogo, tiene que haber una conversación entre el padre y el hijo, entre la madre y el hijo, cuando va a haber disciplina física. Y este castigo físico debe ser aplicado posteriormente a una advertencia de corrección. No es así nada más. Yo he visto a padres, porque el niño pasó en medio de ellos cuando tienen a una visita, cuando están hablando, y el niño pasa y le dan un golpe en la cabeza o le dan un puntapié. No, yo he visto eso, pero no se trata de eso. Se trata de corregirlo cuando le anunciamos, después del diálogo, y se le anuncia: te tengo que corregir, tengo que hacerlo porque eso era lo que te estaba diciendo que no debías hacer. Entonces, el niño siempre debe saber el por qué está sucediendo la corrección física. No así nada más por decir: oh, ven acá que te voy a dar unos correazos porque ahora me acordé que la semana pasada hiciste esto y ahora como me acordé te voy a dar. No, eso no sirve, mis hermanos. Eso es abuso. Eso es abuso. Pero la corrección física es cuando el niño sabe lo que está sucediendo, cuando el niño, después de un diálogo, cuando ha habido advertencias, y unas nalgadas vienen bien en algún momento, en un momento oportuno. Y recuerden, mire, digo, unas nalgadas. Yo no estoy hablando de agarrar el palo de la escoba, yo no estoy hablando de ponerles las manos en el fuego, yo no estoy hablando de agarrarlos por el cabello, levantarlos. No, todo eso es abuso. Y yo, como educador, yo siempre he tenido, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, yo tengo la responsabilidad como educador, que todavía soy, de, se me fue la palabra de repente, de denunciar cualquier
sospecha de abuso físico o de cualquier tipo de abuso. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí estoy de acuerdo cuando debe ser unas nalgadas bien dadas en un momento oportuno. El objetivo principal en esto es corregir una conducta para que se incorpore a su vida buenas acciones y deseche las malas. Para que el niño aprenda a corregir sus buenas costumbres, las adhiera a su vida, las incorpore a su vida y deje las malas acciones. El pegar en las manos a los niños, esas palmadas en la mano, tampoco, hermanos, eso es muy peligroso. Cuidado, cuidado con eso. No abusemos de nuestros hijos, no abusemos de los niños, pero sí unas nalgadas en un momento oportuno, después de diálogo, después de advertencia, y cuando el niño sabe lo que está ocurriendo, entonces no es tan mal, de acuerdo a la Biblia. Los hijos, en segundo lugar, queremos ver que los hijos tienen deberes hacia sus padres. Proverbios 19:26, Proverbios 20:20, Proverbios 30:17. En cuanto a esto, la Biblia es muy clara. El consejo para los padres como para los hijos. Se dice, y lo decimos, yo lo sé por experiencia ya, que los hijos, que nosotros nunca dejamos de ser padres. Uno dice, ya mis hijos son mayores de edad, ya se fueron, ya se independizaron, pero uno nunca deja de ser padres, de estar orando por ellos, de estarles dando un consejo, de cuando vienen a uno porque cometieron un error, porque algo les fue mal y tiene uno que... O sea, nunca dejamos de ser padres, aunque sean mayores de edad, aunque estén casados, aunque tengan hijos, nosotros como padres nunca dejamos de serlo, pero también los hijos tienen deberes y esos tampoco nunca dejan de ser, nunca cesan. En primer lugar, en este punto de los hijos tienen deberes hacia sus padres, el respeto y cuidado. Proverbios 19:26. La Biblia, traducción lenguaje actual, dice, no hay hijo más malo ni más sinvergüenza que el que roba a su padre y echa a la calle a su madre. Esta es traducción actual, por eso esos términos, ¿verdad? No como nos diría la Biblia Reina Valera. Los hijos tienen el deber de cuidar a sus padres, de darles la protección y de respetarlos. Los hijos tienen deber de cuidar a sus padres, de respetarlos, de protegerlos. Y el hecho de que hijos roban a sus padres y echan a la calle a sus madres, eso sigue sucediendo. Yo estoy seguro que ustedes conocen casos de hijos que echan a la calle a sus padres, que le roban a sus padres. Yo podría darles una lista de estos ejemplos que yo conozco. Conozco en mi vida, porque sé quiénes son esas personas, lo he visto, lo oigo en las noticias y lo vemos diariamente. Lo podemos ver, pero Dios no aprueba esto. Dios no aprueba que nosotros dejemos de proteger a nuestros padres y que peor les robemos o los echemos a la calle. Como hijos, nosotros debemos de cuidarlos, de darle atención y de hacer todo lo que podamos nosotros hacer como hijos para que ellos estén bien, para que estén protegidos. Hay hijos que se justifican por haber tenido padres que no cumplieron con sus roles o sus expectativas. Pero no importa cómo fueron nuestros padres. No hay justificación. No es que no se lo merece. No es que nunca estuvo conmigo. No es que me abandonó. O sea, no hay ninguna excusa. No hay justificación para nosotros dejar de ser buenos hijos, de honrar a nuestros padres. No importa cómo fueron. Nosotros tenemos que mantener ese deber como hijos hacia nuestros padres. La Biblia dice que hay que honrar a los padres. La Biblia no dice, honra a tu padre y a tu madre si fueron buenos. No, simplemente dice, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre o a la madre, muera irremisiblemente.
Eso está en Marcos capítulo 7, versículo 10. Así que no importa cómo fueron los padres, no importa cómo fueron tus padres, no importa cómo fueron mis padres, Dios quiere que cada hijo cumpla su deber hacia sus padres porque esto trae bendición. Esto trae mucha bendición cuando nosotros honramos a nuestros padres, sin importarnos cómo fueron ellos con nosotros. El segundo punto en cuanto a los deberes hacia los padres es no maldecir. Proverbios 20:20, que dice en el lenguaje, traducción lenguaje actual, el que maldice a su padre, a sus padres, morirá antes de tiempo. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, mis amigos, el maldecir a los padres era algo terrible que se podía castigar hasta con la muerte. Eso lo puedes leer en Levítico capítulo 20, versículo 9. Hasta con la muerte se podía castigar a los hijos que maldecían a sus padres. Las palabras que salen de la boca nuestra, y ya eso lo hablamos en clases anteriores, las palabras que salen de nuestra boca pueden ser más dolorosas, más hirientes que golpes físicos. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que decimos, ya sea nosotros como padres hacia nuestros hijos o de los hijos hacia nosotros los padres. Dios está en contra de maldecir a los padres, de pronunciar palabras negativas, palabras hirientes. Hay quienes se justifican nuevamente diciendo, pero lo que estoy diciendo de ellos es verdad. Es verdad que me hizo esto, es verdad que hacía aquello, es verdad que me abandonó. Ok, sí es cierto, es verdad. Entonces esta expresión puede ser un poquito ambigua, puede ser un poquito dudosa desde la perspectiva de que se observe. Pero suponiendo que es cierto, sí me abandonó, sí me dejó, sí me despreció, no tuvo cuidado de mí, la verdad hay que decirla, pero cargada de amor. Tenemos que decir la verdad, pero con amor, nunca con resentimiento, con amargura o con odio. Podemos decir, sí es cierto, mi padre, mi madre me abandonaron, me dejaron y no tuvieron cuidado de mí. Pero ahora yo los quiero honrar. No importa lo que hicieron, yo los quiero honrar y no quiero hablar mal de ellos, no quiero decir palabras negativas, palabras hirientes hacia ellos. No quiero tener ningún resentimiento contra ellos, no quiero tener ninguna amargura en mi corazón, mucho menos odio en relación a mis padres. El tercer punto en esta parte del respeto hacia los padres o deberes hacia los padres es el aprecio y la obediencia. Proverbios 30:17. En la traducción lenguaje actual dice, el que desobedece y desprecia a sus padres, bien merece que los cuervos le saquen los ojos y que los buitres se lo coman vivo. Entonces, una de las acciones claves en el deber de un hijo hacia sus padres es la obediencia. Ahí está. Algo clave que los hijos tienen o tenemos que hacer con nuestros padres. Ya yo no tengo a mis padres, ya los dos se fueron con el Señor, pero obediencia a los padres, esa es la clave del deber de los hijos, obedecerlos. Hay golpes que los hijos reciben en la vida por no obedecer a los padres, el consejo de los padres. Los hijos reciben golpes en la vida, mis amigos y mis hermanos, porque no obedecen el consejo de los padres. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir a personas adultas ya casados? Yo lo he escuchado en mi propia familia, he escuchado, si le hubiera hecho caso a mi mamá, si le hubiera hecho caso a mi papá, si hubiera escuchado el consejo, hoy no estaría pasando lo que estoy pasando. Pero no escuchan y se dan golpes en la vida. Entonces allí donde vienen los problemas que se podían haber evitado. El mejor y más grande de los ejemplos de obediencia lo tenemos en Cristo. Cristo obedeció a su Padre Celestial mientras estuvo aquí en la tierra en todo. Lo obedeció hasta la muerte. Por eso antes de su muerte, antes de ser apresado para ser condenado y crucificado, Él le dijo, Padre, si es posible que pase este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses.
Entonces Cristo es el mejor ejemplo de obediencia hacia los padres. Y nosotros como hijos no debemos dejar a nuestros padres al abandono, especialmente cuando son ancianos. No debemos abandonar a nuestros padres, especialmente cuando ya son ancianos que no pueden a resolver situaciones, que no pueden valerse por ellos mismos. Tenemos que mantener esa relación viva con ellos siempre, especialmente cuando ya están ancianos que necesitan más de nosotros. Alguien podría decir, pero ¿cómo yo voy a apreciar a alguien que nunca se ocupó de mí? Otra justificación. ¿Cómo yo voy a apreciar a mi papá, a mi mamá, si nunca se ocupó de mí? Pues mis amigos, mis hermanos, ese es el deber más glorioso que puede suceder, de honrar a nuestros padres, especialmente cuando ya son ancianos. Y especialmente si Cristo ha cambiado nuestras vidas. Si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, entonces con amor esto se va a realizar. De que podamos honrar a nuestros padres, aunque sepamos que hicieron cosas indebidas con nosotros. Porque aquí no se trata de retribuir algo. No se trata de que, porque mi papá me trató bien, entonces yo lo voy a tratar bien. O porque mi papá me trató mal, o mi mamá, entonces yo los voy a tratar mal. No, no se trata de retribuir algo, sino de expresar lo que Dios ha dispuesto como un deber de hijo, de honrar al padre y a la madre. Debemos sacar de nuestro corazón, mis amigos y mis hermanos, debemos arrancar de nuestro corazón, sacarlo y echarlo fuera muy lejos de nosotros, y poner esas cosas que nos amargan, esas cosas que nos duelen, que nos hicieron en el pasado, ponerlas en las manos del Señor para que con amor podamos apreciar a nuestros padres. Que todo lo que, si nuestros padres nos hicieron cosas que no debieron haber hecho, que ahora nosotros entendemos como adultos que no debieron haber hecho con nosotros, entonces las sacamos, los ponemos a los pies de la cruz de Cristo y con amor entonces los apreciamos y los honramos, porque eso es lo que Dios quiere. Los hijos necesitan instrucción y enseñanza. Proverbios 1:8, Proverbios 19:27 y Proverbios 22:6. Los padres tienen que instruir a los hijos día a día. Eso es algo del diario vivir, mis amigos y mis hermanos. Hay que corregir a los hijos día a día. Y para los judíos esto era algo indispensable de la vida diaria. Enseñar a los hijos a amar a Dios, a agradar a Dios con todo su ser. Eso era algo del diario. Y esa instrucción de amar a Dios, de honrar a Dios y todas estas instrucciones en cuanto a la vida de familia se hacían varias veces al día y en diferentes lugares. Eso lo podemos leer en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Entonces, enseñar e instruir en la vida espiritual es fundamental para la vida de los hijos. Hermanos, tenemos que enseñarles a nuestros hijos a lo que es amar a Dios, lo que es obedecer a Dios, enseñarles la palabra de Dios. Eso es muy importante, así como toda otra enseñanza que ayude a nuestros hijos a convivir íntegramente en la sociedad. Lo primero, la enseñanza de la palabra de Dios a nuestros hijos y todo lo demás que los va a ayudar a ellos a ser buenos ciudadanos. ¿Y para qué hacemos esto? ¿Para qué instruimos y enseñamos a nuestros hijos? Para que actúen con sabiduría. Proverbios 19:27 dice, hijo mío, si dejas de escuchar la instrucción, le darás la espalda al conocimiento. O sea que la instrucción trae conocimiento, la instrucción trae sabiduría a nuestras vidas y nosotros no debemos darle la espalda o dejarla a un lado, tenemos que escuchar entonces lo que la palabra nos dice, pero nosotros tenemos que enseñársela a nuestros hijos para que ellos actúen con sabiduría. Los hijos muchas veces, y yo diría que siempre, piensan que se las saben todas. Ellos saben todo, ellos saben más que sus papás. Los papás son arcaicos, los papás ya están oxidados, los papás no saben nada. Ellos saben todo, se las saben todas. Pero después ocurre lo que papá y mamá habían predicho. ¿Por qué? Ellos no se las saben todas y deben escuchar el consejo. La sabiduría y el conocimiento de los hijos dependen en gran medida de la instrucción y enseñanza de los padres. La sabiduría y el conocimiento de los hijos depende de lo que nosotros les enseñamos, del ejemplo que reciben de nosotros, de la instrucción y la enseñanza que nosotros como padres les damos.
Esto no se lo puede dejar a la escuela. Nosotros no le podemos dejar este tipo de enseñanza a las escuelas porque no va a ser así. Esta es una responsabilidad que nosotros como padres tenemos que asumir. Y existe una variedad de enseñanzas e instrucciones que los padres deben enseñar a sus hijos. Hay muchas enseñanzas e instrucciones que a nosotros como padres nos corresponde enseñarlas a los hijos diariamente, con palabras y con hechos, con ejemplos. En primer lugar, déjame mencionarte algunas. A cultivar el amor a Dios en oración, en la lectura de la Biblia, en el altar familiar, en disciplinas espirituales, etc. Eso nos corresponde a nosotros como padres. En número 2, a ejercer su don y cumplir el propósito de Dios. Toda persona tiene un don que Dios le ha regalado. Entonces, ayudar a nuestros hijos a ejercer ese don y a cumplir el propósito de Dios en ellos. Número 3, la educación relacional. Esto es algo que tenemos nosotros que enseñarles a nuestros hijos. Dar gracias, pedir disculpas o pedir perdón, pedir permiso, normas de buen comportamiento. Todo esto se aprende en el hogar. Eso no nos lo tienen que enseñar la escuela. Son los padres que tenemos que enseñarle esto a nuestros hijos. La educación sexual como número 4. Conocer su cuerpo. Cuáles son los límites que deben tener. El uso de su sexualidad correctamente. Esto nos corresponde a nosotros como padres. Lo que le enseñen en las escuelas y todo, ya eso es algo diferente y algo que nosotros debemos estar atentos de la enseñanza que están recibiendo en las escuelas. Pero nosotros como padres tenemos que hacerlo. Número 5, relaciones en los diferentes ámbitos. En la familia, cómo relacionarse en la familia, cómo relacionarse en la escuela, en la comunidad, en la sociedad, en la iglesia. Número 5, comportamiento en el trabajo. Ya cuando ya van a trabajar, enseñar a nuestros hijos cómo comportarse con sus superiores, cómo comportarse con sus subalternos si tienen posiciones jerárquicas, si son jefes. La honestidad, el compromiso. Todo esto nos corresponde a nosotros como padres, a nuestros hijos, y especialmente si somos padres que hemos creído en Jesús. En cada evento de la vida de nuestros hijos necesitan instrucción de parte de nosotros para que actúen con sabiduría. Todos los eventos de su vida, desde muy pequeños y cuando van creciendo, nosotros tenemos la responsabilidad de instruirlos como padres para que actúen con sabiduría. Aun cuando no quieran escuchar y obedecer. Cuando nuestros hijos no quieren escuchar y obedecer, aún así tenemos que seguir enseñándolos e instruyéndolos. Porque las palabras que nosotros les vamos a decir, los ejemplos que les vamos a dar, las palabras que les vamos a enseñar, siempre tienen un impacto espiritual y nunca van a ir al vacío. Esas palabras van a quedar en sus mentes, en sus corazones y en algún momento las van a utilizar. Así que no nos cansemos, aunque no nos quieran escuchar y obedecer, seguirlos enseñando. Veamos ahora que esta es una responsabilidad del padre y de la madre. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La enseñanza es de ambos padres. Esto es crucial en este texto bíblico que acabamos de leer en Proverbios 1:8. Es del padre y de la madre. Lamentablemente vivimos en una sociedad, en tiempos cuando un porcentaje muy alto de los hijos crecen solamente con uno de los padres. Y generalmente el ausente es el padre, y por eso es que escuchamos muy comúnmente la expresión he tenido que ser madre y padre a la vez. Pero Dios creó tanto al padre como a la madre con una responsabilidad compartida sobre los hijos. Porque cada uno, el padre tiene cosas que aportar a sus hijos, y la madre también tiene cosas que aportar a sus hijos en la crianza. Y esto colabora para que haya una completa armonía en el hogar. Entonces el diseño de la familia lo estableció Dios, el Creador. Nadie más que Él sabe cómo debe funcionar. También es fundamental la instrucción en la niñez. Proverbios 22:6. Un versículo muy conocido por casi todos, que dice, instruye al niño en su camino,
y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Los padres tenemos un impacto poderoso en la vida de los hijos a través de las palabras y de nuestros testimonios de vida. Tenemos un impacto poderoso, los padres, las madres, hacia nuestros hijos con nuestras palabras y con nuestro testimonio de vida. Entonces es de suma importancia la instrucción en la niñez. Esa etapa no debe pasar sin aprendizaje y las enseñanzas necesarias. No podemos saltarnos etapas, no podemos dejar, no, aquí no le voy a enseñar porque esto no. Todas las etapas, la niñez es una etapa muy importante donde la instrucción, el aprendizaje, las enseñanzas son necesarias. Y esto ha sido comprobado y aplicado por todas las civilizaciones hasta la actualidad, de que necesitamos instruir a nuestros niños sabiamente. Aunque la práctica nos ha demostrado que es posible que los hijos se aparten de lo enseñado. Es muy posible eso, de que los hijos se aparten de lo que le hemos enseñado, de toda la sabiduría que nosotros hemos transmitido a ellos, de todas las instrucciones, de todos los conocimientos, se pueden apartar. Y podamos entender que el texto no se cumple a cabalidad. Pero lo que la Biblia nos quiere transmitir a nosotros como padres, como principio, es que la enseñanza siempre quedará en su corazón. Lo que le enseñes, lo bueno que le vas a enseñar a tus hijos, va a quedar en su corazón. Si le enseñas cosas buenas, va a quedar en su corazón. Así que enseñemos lo bueno a nuestros hijos. Aun cuando quizás lo dejen de cumplir en alguna etapa de su vida, siempre va a estar en su corazón. No obstante, el deber como padres se habrá cumplido. ¿Ok, mis hermanos y mis hermanas? Instruyamos a los niños, a nuestros hijos, en su camino y nosotros tengamos la seguridad de que eso va a quedar grabado en sus corazones y que nosotros hemos cumplido con lo que Dios nos pide. Si se tiene el privilegio alto de ser cristiano y tener hijos pequeños, no dejes de sembrar la palabra de Dios en sus vidas. No dejes de sembrar la palabra de Dios en sus vidas desde pequeñitos, aunque no sepan hablar. Aún cuando están en el vientre de la madre, desde ahí enseñarles la palabra, ir sembrando la palabra de Dios en sus vidas y de tener ese tiempo familiar con los niños donde ellos puedan entender a ser un verdadero discípulo de Cristo. Y además es importante que nuestros hijos también vean que sus padres aman a Dios y les sirven a Él, porque esto va a quedar grabado para siempre en el corazón de los hijos, que nosotros sirvamos a Dios y amamos a Dios. Para concluir esta lección te dejo con lo siguiente. Número 1, la palabra de Dios nos manda a disciplinar a nuestros hijos. Número 2, no debemos dejar de cumplir con esa responsabilidad. Y número 3, como hijos debemos escuchar y honrar a nuestros padres siempre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Gracias por los conocimientos que tú nos das. Ayúdanos a ser mejores padres y mejores hijos. Ayúdanos a instruir a nuestros hijos correctamente con tu palabra, a sembrar tu palabra en sus vidas desde muy pequeños, desde temprana edad, a corregirlos, a enseñarlos, a disciplinarlos. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra y obedientes a nuestros padres. Gracias, Señor, por tus enseñanzas preciosas que nos das cada día. En el nombre de Jesús oramos. Amén.